Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Circuitos Lineales 1 en la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a ver el tema redes de dos puertos. Ahora, las redes de dos puertos, para empezar este tema, vamos a empezar por definir qué es un puerto. Y un puerto, pues, lo estamos definiendo como una pareja de terminales en un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, si esta es la definición de un puerto, entonces las redes de un puerto es que las fuentes y las cargas se van a conectar de forma directa a este único puerto. Y son como los circuitos que hemos estado analizando en las últimas semanas, donde tenemos una red lineal que podemos representar que podemos representar incluso como un equivalente de Thevenin, un equivalente de Norton, y a esta red le conectamos ya sea la fuente o la carga a este único puerto que hemos representado últimamente con las terminales A y B. Por otro lado, la red de dos puertos es que hay un puerto de entrada y otro puerto de salida. Ahora, esta definición de puerto de entrada y puerto de salida no significa que la potencia viene del puerto 1 y sale por el puerto 2. De hecho, de cualquier lado podemos colocar fuentes o podemos colocar elementos pasivos. Es solamente una manera arbitraria de decir cómo representamos esta red lineal, que el puerto 1 es el puerto de entrada y el puerto 2 es el puerto de salida, aunque no necesariamente eso me indique cuál es la dirección que toma la potencia de este circuito. Si vemos este modelo general de la red de dos puertos, vemos que de un lado tenemos la tensión V1 en estos terminales izquierdos de la red, y por el lado superior entra la corriente I1 y por el lado inferior sale la corriente I1. Y por el otro lado, por el lado derecho, tenemos la tensión V2 entre estos dos terminales derechos y entra la corriente I2 y también sale la corriente I2. Entonces, podemos generalizar la red de dos puertos como una caja negra, donde no conocemos lo que hay dentro de este circuito. Puede ser resistencias, capacitores, inductores, incluso fuentes dependientes, pero no nos importa, no necesitamos conocer lo que hay dentro de este circuito, ya que utilizando los equivalentes de Thevenin y Norton y también utilizando los principios de superposición y linealidad, podemos analizar o podemos generalizar las redes de dos puertos de manera que se facilite el análisis. Ahora, ¿cómo vamos a analizar las redes de dos puertos? Pues las redes de dos puertos las vamos a analizar al obtener alguno de los siguientes grupos de parámetros. El primer grupo es el parámetro de admitancia, también conocido como parámetro de cortocircuito. El segundo grupo es parámetros de impedancia, también conocido como de circuito abierto. El tercer grupo es parámetros híbridos, pero dentro de los parámetros híbridos también existen los parámetros híbridos inversos y los parámetros de transmisión, que también existen los parámetros de transmisión inversos. Ahora, ¿qué significan estos parámetros? Bueno, no hay que obtenerlos absolutamente todos. Para analizar una red de dos puertos, solamente hay que obtener uno de estos 6 grupos de parámetros. Podemos obtener los de admitancia y olvidamos el resto, o los de impedancia y olvidamos el resto. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a ver cómo obtenemos estos grupos de parámetros, vamos a regresar al tema de variables dependientes e independientes. Y vamos a analizar las variables dependientes e independientes en función de la ley de Ohm, que todos la conocemos. La ley de Ohm es la relación entre la tensión y la corriente de un resistor en función de la resistencia de este elemento. Y bueno, la ley de Ohm la podemos representar como V es igual a I por R, donde V es la variable dependiente, I es la variable independiente y R es un parámetro. Es el parámetro que me determina la relación entre V e I. Pero si reacomodamos esta ecuación, podemos decir que I es igual a V entre R, o también I es igual a V por A, donde I es la variable dependiente, V es la variable independiente y A
y A, que también es igual a 1 entre R, es el parámetro que utilizamos para determinar la relación entre I y V. Entonces, variables dependientes o independientes es solamente decir las dependientes podemos expresarlas en función de otras variables y las independientes es esta variable que multiplica a los parámetros para darme la variable dependiente final. ¿Ok? También recordemos de los conceptos de linealidad. Recordando el principio de homogeneidad, podemos recordar que si nosotros multiplicamos a una variable por una constante, en este caso una constante k, pues la variable dependiente va a ser la misma original multiplicada por esa constante k. Y también el de aditividad, que nosotros podemos representar la variable dependiente, en este caso v, como la suma de las variables independientes multiplicada por los parámetros. Sumando esto a los principios de superposición que habíamos determinado, nosotros podemos representar la variable dependiente, aquí dijimos la tensión o la corriente. Bueno, cambiemos esto por decir la variable dependiente en este circuito lo podemos representar como la suma de sus variables independientes debido a cada variable independiente por separado. Y esto es lo que vamos a utilizar para analizar redes de dos puertos, los principios de superposición y los principios de linealidad para saber en función de cuáles variables son dependientes y cuáles variables son independientes. Y vamos a empezar con los parámetros de impedancia. En los parámetros de impedancia vamos a considerar las corrientes como variables independientes, I1 e I2. Y por otro lado vamos a considerar las tensiones como las variables dependientes, por lo que hay que escribir las tensiones en función de la corriente. Y estos parámetros de impedancia van a tener unidades de ohm, donde vamos a poder representar las tensiones como esta ecuación que tenemos en pantalla. V1 va a ser igual a Z11 por I1, es decir, una impedancia en función de I1, más Z12 por I2, es decir, una impedancia en función de I2. Y V2 va a ser igual a Z21 por I1, una impedancia en función de I1, más Z22 por I2, una impedancia en función de I2. Y esto es un sistema de ecuaciones, por lo que también lo podríamos expresar en una forma matricial donde tenemos el vector V1, V2 va a ser igual a una matriz Z que contiene a Z11, Z12, Z21 y Z22 multiplicado por el vector de variables independientes que es el vector de la corriente. Ahora, ¿cómo vamos a obtener estos parámetros? Bueno, empecemos con el parámetro Z11. Este lo vamos a llamar impedancia de entrada. Y es básicamente, utilizando el principio de superposición, lo que estamos diciendo es, vamos a obtener el efecto que tiene la corriente I1 en la tensión V1 cuando la corriente I2, que es nuestra segunda variable independiente, cuando la corriente I2 es un circuito abierto. Perdón, cuando la corriente I2 es igual a 0. Es decir, que del otro lado tenemos un circuito abierto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si esto de acá, si I2 no tiene nada, es básicamente que nosotros estamos analizando un circuito de caja negra que no conocemos que hay aquí y vamos a obtener V1 e I1. Y nosotros sabemos que la relación entre V1 e I1 la podemos representar como una impedancia, es decir, V entre I va a ser Z. Y ahora, según la ley de Ohm, nosotros sabemos que cuando dividimos una tensión entre una corriente, esto me va a dar un valor en unidades de Ohm, por lo que esta impedancia de entrada tiene el valor de Ohm. Vamos con el siguiente. El siguiente es el valor Z12 y este valor Z12 lo conocemos como la ganancia de impedancia reversa. Es decir, cuando I1 es igual a 0,
¿Qué sucede con esto? Bueno, vamos a obtener la tensión V1 en función de I2, que es la otra variable independiente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, le conectamos una fuente de prueba para medir cuál es ese valor de V1 y de I2 cuando I1 es igual a 0. Esa es la segunda variable. La tercera variable es la ganancia de transimpedancia. Y esta ganancia de transimpedancia es la variable que nos dice el efecto que tiene la corriente I1 sobre la tensión V2. Y finalmente, la que nos hace falta es la impedancia de salida del circuito, que va a ser el efecto que tiene la corriente I2 sobre la variable V2 cuando I1 está apagada. Ok, entonces vemos aquí que estos parámetros se basan en función del principio de superposición, ya que vamos a obtenerlos siempre y cuando estamos apagando la otra variable independiente a la hora de hacer el análisis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando hacemos el análisis de estas variables, podemos obtener Z11 y Z21 en la misma simulación, ya que ambos casos necesitan que la corriente I2 sea igual a 0. Y por otro lado, podemos obtener Z12 y Z22 en la segunda simulación o en la segunda prueba cuando I1 es igual a 0. Ahora, si agarramos estos parámetros de impedancia y regresamos al sistema de ecuaciones que teníamos anteriormente, podríamos representar nuestro circuito, que recordemos, no sabemos qué hay en el circuito. Esto ya dijimos que lo representamos como una caja negra, donde no sabemos qué hay adentro, solo los efectos de la corriente de entrada de las dos variables independientes, las corrientes, sobre las dos variables dependientes, las tensiones. Pero bueno, aunque no sepamos qué hay dentro del circuito, con este sistema de ecuaciones que estamos obteniendo, podemos representar esta caja negra como dos circuitos de equivalentes de Thevenin, donde tenemos una resistencia en serie con una fuente de tensión. Y para ilustrarlo, veámoslo de esta manera. V1, que es la primera variable dependiente, podemos ver que depende de Z11 por I1. Y esto lo podríamos representar como la tensión que pasa por la tensión entre los terminales de una resistencia por la que pasa la corriente I1. Y a esto se le suma Z12 por I2. Y Z12 por I2 también la podríamos representar como la tensión de una fuente dependiente donde la variable de control es I2, que viene de aquí, I2, y el parámetro, la ganancia de la fuente dependiente es Z12. ¿Ok? Entonces, V1, aunque no sepamos qué es lo que está dentro del circuito de la caja negra, V1 lo podríamos representar como este equivalente de Thevenin que tenemos aquí. Por otro lado, la segunda variable dependiente, V2, la podríamos representar como la tensión de una resistencia por la cual pasa la corriente I2, que es esta de acá, más la tensión debido a una fuente de tensión dependiente, donde la variable de control es I1, que es la otra variable independiente, y el parámetro o la ganancia de esta fuente es Z21. ¿Ok? Entonces ahí tenemos como tanto V1 como V2 los podemos representar como este sistema de ecuaciones y desde un punto de vista esquemático también los podemos representar como estos dos equivalentes de Thevenin, con fuentes dependientes. Ahora, cuando dentro de la red de dos puertos original no hay ni fuentes independientes ni fuentes dependientes, ocurre el caso que se llama que la red es simétrica y recíproca. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando no hay fuentes dependientes dentro de la red,
Entonces tenemos el caso donde Z12 va a ser igual a Z21. Y si regresamos a nuestra ecuación original de V1, nosotros tenemos que V1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Ok, ¿qué sucede? Bueno, nosotros aprovechando que Z12 es igual a Z21, podríamos reescribir esta ecuación de manera que nos quede un poco más fácil de analizar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser sumarle Z12 por I1. Y como le estamos sumando Z12 por I1, también le vamos a restar Z12 por I1. Y lo que hace esto es que la ecuación original sigue siendo la misma, porque estoy sumando y le estoy restando lo mismo. Pero lo que gano con esto, aprovechando que Z12 es lo mismo que Z21, lo que gano con esto es que puedo reacomodar estas variables con factor común y voy a obtener que Z11 menos Z12, todo esto por I1, I va a ser el componente en función de I1 y lo puedo sumar con Z12 por I2 más I1. Y ahora, ¿qué gano con esto? Que ahora el circuito equivalente que yo puedo representar mi caja negra, el circuito equivalente que no conozco, ya no necesitaría representarlo como fuentes dependientes de un equivalente de Thevenin, sino que lo podría representar como estas tres resistencias en estrella, ya que tengo el primer componente de mi ecuación, que es una impedancia Z11 menos Z12 por I1, es decir, la tensión que pasa por esta resistencia, y luego más la tensión que pasa por esta segunda resistencia. Pero si ven aquí, con ley de corrientes de Kirchhoff, vemos que las dos corrientes I1 e I2 se suman al llegar a este nodo de aquí arriba. Por lo tanto, la corriente que pasa por esta resistencia 1, 2 va a ser I1 más I2. Y aquí tenemos la segunda corriente, perdón, la segunda tensión que pasa por este circuito. Por lo tanto, podríamos, en lugar de representar el circuito como un, dos equivalentes de Thevenin con fuentes dependientes, podríamos representar el circuito como este conjunto de tres resistencias en estrella. Entonces aquí no solamente tendríamos la ecuación de V1, sino también la ecuación de V2, donde haciendo análisis a partir de esta malla, podríamos obtener esta ecuación de por acá. Y haciendo análisis a partir de esta malla es que obtenemos esta ecuación de por acá. Esto, recordemos, solo sucede cuando no hay fuentes dependientes dentro de la red de dos puertos. O sea que eso va a generar que Z12 sea igual a Z21. Muy bien, estos son los primeros parámetros de impedancia, y es cuando la variable dependiente es la tensión y la variable independiente es la corriente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los parámetros de admitancia, donde consideramos que las tensiones V1 y V2 son las variables independientes y por otro lado vamos a escribir las variables dependientes, las corrientes, en función de la tensión. Y aquí le llamamos parámetros de admitancia porque los parámetros Y van a tener unidades de Siemens, que también es la unidad de conductancia, es decir, qué tan fácil va a transmitir corriente un elemento. Bueno, ¿cómo obtenemos los parámetros de admitancia? Vamos a hacer un proceso muy similar a cómo obtuvimos los parámetros de impedancia, donde los parámetros de admitancia, bueno, vamos a obtenerlos de la misma manera. Vamos a empezar con la admitancia de entrada, Y11, que esto se obtiene
cuando hacemos la división de I1 entre V2 cuando V2 es igual a 0. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que si para el parámetro de impedancia ocupábamos un circuito abierto, más bien para el parámetro de admitancia ocupamos un cortocircuito. Entonces, para obtener Y11 ocupamos hacer que V2 sea un cortocircuito, es decir, conectamos esos dos terminales. Por otro lado, si queremos obtener el efecto de V2 en I1, bueno, entonces lo que hay que hacer es que el cortocircuito ocurra en el lado de V1. Es decir, obtenemos la ganancia de admitancia reversa o Y12, que es I1 dividido entre V2 cuando V1 es igual a 0. Entonces, de igual manera, estamos utilizando superposición para pagar una variable independiente y obtener el efecto que tiene la otra variable independiente sobre el resto de componentes dependientes del circuito. Bueno, aquí también tenemos la ganancia de transadmitancia, que es I2 entre V1 cuando V2 es igual a 0, y la admitancia de salida, que va a ser I2 sobre V2 cuando V1 es igual a 0. Y de igual manera, como lo hicimos en los parámetros de impedancia, podemos obtener estos parámetros en parejas. Es decir, primero podemos hacer V2 un cortocircuito y obtener Y11 y Y21. Y después podemos hacer que V1 sea el cortocircuito y obtener los parámetros Y12 y Y22. Entonces, también podemos obtener el modelo general de un circuito de red de dos puertos en función de sus parámetros de admitancia. Y es este que tenemos en pantalla, donde nosotros ya conocemos las ecuaciones de los cuatro parámetros y cómo las acomodamos en función de nuestras variables dependientes I1 e I2. Pero ahora, miremos lo siguiente. Si nosotros fuéramos a representar esto como un circuito lineal, aquí vemos cómo la corriente I1 llega a este nodo y se separa en dos caminos. Va por este lado y va por este lado. Entonces, ¿cómo obtenemos la corriente I1 en función de esos dos caminos? Pues aquí vemos que la corriente va a ser igual a la corriente que pasa por este resistor de por acá y le sumamos la corriente que pasa por esta fuente de por acá. Y bueno, la corriente que pasa por el resistor. Ahí nos dicen que el resistor es 1 entre Y11, es decir, 1 entre la admitancia de entrada. Pero entonces, si hacemos V1, que es la tensión que está entre estos dos terminales, dividido entre 1 entre Y11, y a esto le vamos a sumar la corriente que se mueve dentro del otro cable, que como aquí vemos que hay una fuente de corriente dependiente, esto va a ser Y12 por V2. Y al acomodar este, vamos a obtener que esto es V1 por Y11 más Y12 por V2. Es la misma ecuación que nosotros tenemos originalmente. Entonces, si el parámetro de impedancia nos permite representar nuestra caja negra, que es el circuito que no conocemos, pero si sabemos el efecto de las entradas y las salidas, el parámetro de impedancia nos permite representar la caja negra como dos equivalentes de Thevenin, pues el parámetro de admitancia nos permite representar la caja negra como dos equivalentes de Norton, donde la resistencia de Norton es 1 entre la admitancia de entrada del lado izquierdo o la admitancia de salida del lado derecho, y la fuente de corriente de Norton va a ser igual a Y12 por V2 para el lado izquierdo y Y21 por V1 para el lado derecho. Y de igual manera a que lo hicimos con la impedancia, el parámetro de impedancia, podemos obtener un parámetro de admitancia recíproco, que es cuando no hay fuentes dependientes dentro de la red. Y esto lo podemos representar, y esto lo sabemos cuando Y12 es igual a Y21.
Y cuando esto sucede, al igual que lo hicimos con el parámetro de impedancia, podemos simplificar las ecuaciones para decir que I1 va a ser igual a Y11 más Y12 por V1, y a esto le vamos a restar Y12 V1 menos V2, que es si aplicáramos análisis de nodos para obtener la corriente que se mueve a través de esta resistencia que tenemos acá, o de esta resistencia que se mueve por acá. Y lo mismo podemos hacer, pero con la variable dependiente I2. ¿Ok? Entonces, estos son los parámetros de admitancia. Y ya vimos los parámetros de impedancia, que es cuando la variable dependiente es es la tensión y la variable independiente es la corriente. Y ahora los parámetros de admitancia es cuando la variable dependiente es la corriente y la variable independiente es la tensión. Pero no necesariamente tiene que ser una relación de corrientes a tensiones o de tensiones a corrientes. Puede ser un modelo híbrido. Y es aquí donde vienen los parámetros híbridos. Para el parámetro híbrido vamos a considerar I1 y V2 como las variables independientes. Y vamos a escribir V1 e I2 como variables dependientes en función de I1 e IV2. Entonces, aquí vamos a llamar los parámetros H, y estos parámetros H lo que me van a determinar es V1 e I2 en función de nuestras variables independientes I1 y V2. Y los vamos a obtener exactamente de la misma manera, apagando una de las variables independientes y midiendo el efecto que tiene esa otra variable independiente sobre las variables dependientes. ¿Y esto qué significa? Bueno, si esta es nuestra red lineal, vamos a obtener primero la impedancia de entrada, que esto es V1 entre I1 cuando V2 es igual a 0. Después obtenemos la ganancia inversa de tensión, que es V1 entre V2 cuando la corriente I1 es igual a 0. La ganancia directa de corriente, que es I2 entre I1 cuando V2 es igual a 0. Y finalmente la admitancia de salida, que es I2 entre V2 cuando I1 es igual a 0. Y notemos algo aquí interesante, que esta variable H11 y esta variable H22 ya las habíamos obtenido. Esta primera para el modelo de impedancia, ya que esto es igual a Z11, y este para el modelo de admitancia, ya que esto es igual a Y22. Pero en este caso, lo que cambia es que nuestra segunda variable independiente ya no es solamente la tensión o solamente la corriente, sino que es una mezcla entre los dos. De igual manera, podemos obtener nuestras variables en parejas, porque, porque estas dos dependen que la variable V2 sea igual a 0, y después estas dos dependen que la variable I1 sea igual a 0. Entonces podemos obtener H11 y H21, y luego obtenemos H12 y H22. ¿Ok? Algo que notemos acá. La primera variable la podemos medir en ohms porque es una tensión entre corriente. Y la última variable la podemos medir en Siemens porque es una corriente entre tensión. Pero ¿qué sucede con la segunda y la tercera variable? Aquí tenemos V1 entre V2, es decir, tensión dividido entre tensión. Esto significa que las unidades de esta variable H12 se cancelan entre sí y esta ganancia es sin unidad, es decir, es solamente una constante. Y lo mismo sucede con con la tercera variable, porque tenemos una corriente dividido entre corriente, por lo tanto las unidades se cancelan y la ganancia resultante es solamente una constante. Bueno, este es el parámetro híbrido, pero también, si le damos vuelta a la ecuación, podemos obtener los parámetros híbridos inversos,
donde consideramos V1 e I2 como variables independientes e I1 y V2 como variables dependientes. Pero es exactamente el mismo análisis, ya que obtenemos I1 y V2 en función de estos parámetros G, que son los parámetros híbridos inversos. Bueno, los parámetros G, ¿cómo los obtenemos? G11 va a ser I1 entre V1 y vemos que esto es igual a la admitancia de entrada que habíamos obtenido anteriormente y la medimos en Siemens. Luego I1 entre G12 es I1 entre I2 cuando V1 es igual a 0, que este le llamamos la ganancia inversa de corriente. Y aquí vemos el mismo caso, corriente dividido entre corriente, las unidades se cancelan, por lo que este parámetro no tiene unidades, es solamente constante. La ganancia directa de tensión, que es V2 entre V1 cuando I2 es igual a 0, y este tampoco tiene unidades porque es tensión dividido entre tensión, y la impedancia de salida, que es V2 entre I2 cuando V1 es igual a 0. Esta sí tiene unidades y es en valores de ohm, ya que es una tensión dividido entre una corriente. Entonces, haciendo un recuento de los parámetros que hemos hecho hasta el momento, tenemos parámetros de impedancia, donde representamos la tensión en función de la corriente, parámetros de admitancia, donde representamos la corriente en función de la tensión, y parámetros híbridos, donde tenemos tensión de salida y corriente de entrada en función de tensión de entrada y corriente de salida o viceversa. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta lo que llamamos parámetros de transmisión, es decir, cuando las dos variables de entrada las podemos representar como variables independientes en función de las dos variables de salida. Y aquí recordamos, entrada y salida no necesariamente significa la dirección de la potencia del circuito. Esto es nada más para determinar cuál es el puerto, cuáles son la pareja de puertos 1 y cuál es la pareja de puertos 2. Con este en mente podemos obtener los parámetros de transmisión, donde los parámetros de transmisión T los podemos representar como esta figura que tenemos, como este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, donde I1 es igual a T11V2 menos T12I2 y V1 es T21V2 menos T22I2. ¿Cómo obtenemos estos parámetros? Bueno, los parámetros de transmisión los podemos obtener como la admitancia de transferencia en Siemens, es decir, T11, esto es igual a I1 dividido entre V2 cuando I2 es igual a 0. Y la relación negativa de corrientes en cortocircuito. Esto es la relación que hay entre I1 e I2 cuando V2 es igual a 0 y aquí viene un negativo. Hay que recordar este negativo. Por otro lado, la relación de tensión en circuito abierto, esto es V1 entre V2 cuando I2 es igual a 0 y la impedancia negativa de transferencia, V1 entre I2 que cuando V2 es igual a 0. Entonces, estos son los parámetros de transmisión y de igual manera podríamos obtener parámetros de transmisión inversa si quisiéramos representar las tensiones de salida en función de, bueno, las variables de salida, corriente y tensión, en función de nuestras variables de entrada. Entonces, regresando a el inicio de la clase del día de hoy, nosotros tenemos parámetros de admitancia, o también llamados parámetros de cortocircuito, que es representar la corriente en función de la tensión. Parámetros de impedancia, que es igual a de circuito abierto, que es representar la tensión en función de la corriente. Parámetros híbridos, que es cuando nosotros representamos la corriente de entrada y tensión de salida en función de corriente de salida y tensión de entrada o viceversa, es decir, 1 y 2 y 1 y 2. Y los parámetros de transmisión, que es cuando representamos las dos variables de entrada en función de las dos variables de salida o las dos variables de salida en función de las dos variables de entrada. Esto es el resumen de la clase del tema de redes de dos puertos.
durante la clase que viene esta semana y la que sigue, vamos a hacer ejemplos de redes de dos puertos como práctica para el examen, donde vamos a obtener los distintos tipos de parámetros y también vamos a hacer ejemplos de cómo estos parámetros afectan el análisis cuando tenemos cargas y fuentes conectadas a nuestros puertos de entrada y de salida. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Muchas gracias.